Lautaro, ya estás por aquí. A ver, ¿cómo está el audio, Lautaro? A ver, ahí me escucha mejor. Excelente, excelente, por favor. Tu Maravilloso. primer análisis, por favor, Lautaro. Sí, te comentaba recién la paradoja, ¿no? De que hayamos vivenciado básicamente en apenas una semana el ataque de dos países con capacidades nucleares contra la República Islámica de Irán, justamente acusada paradojalmente de estar desarrollando una bomba atómica, algo que fue desmentido por la propia inteligencia de los Estados Unidos y por los analistas más serios a nivel planetario. Estamos entonces en presencia nuevamente de un ataque de características punitivas, un ataque que básicamente no fue mediado por una declaración previa de hostilidades de parte de los Estados Unidos. Si recordarán, el día de ayer Donald Trump más bien había postergado 2 semanas la definición final sobre si involucrarse o no en este conflicto y bueno, hace pocas horas nos desayunamos con este ataque contra las principales instalaciones nucleares iraníes. Obviamente esto abre una especie de gran caja de Pandora si consideramos que el escenario internacional está profundamente regionalizado, que tenemos una serie de alianzas internacionales, por ejemplo, en este caso de Irán, con diferentes potencias globales y diferentes potencias intermedias. Entonces, esto básicamente amenaza con generar una serie de encadenamiento de alianzas que pueda llevar a una especie de conflagración de carácter planetario, algo, si se quiere, parecido a lo que sucedió durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, realmente es difícil exagerar el peligro de lo que acaba de suceder y de una definición, en este caso Donald Trump, absolutamente irresponsable y además vale la pena señalarlo inconstitucional en tanto no fue aprobada por el Congreso de los Estados Unidos. Lautaro, este ataque, ¿qué implica? ¿Es el inicio o una fase elevada creciente de un proceso de rediseño mundial con un Estados Unidos desbocado ya abiertamente en el intento de retomar un papel hegemónico persistente pero declinante? Y frente a ello, ¿cuáles serían las previsiones, por ejemplo, de China y de Rusia, Lautaro? Sí, creo que lo que corresponde es básicamente colocar esta serie de grandes conflictos que estamos viendo a nivel mundial en un único escenario que está vinculado, por supuesto, a lo que los geopolitólogos llaman la transición hegemónica, es decir, la disputa por quién ha de conducir el sistema de relaciones internacionales en el tiempo por venir. Digo, me refiero a conflictos como la guerra entre Rusia, Ucrania y la OTAN, a las crecientes, digámoslo así, problemáticas vinculadas a la situación de Taiwán y al mar de la China meridional y ahora, por supuesto, este escenario ya prácticamente de guerra generalizada en todo Medio Oriente. Pero sí creo que básicamente se ha cruzado una nueva línea roja y que lo que venían siendo una serie de conflictos de alguna forma episódicos o de alguna forma paralelos podrían llegar a articularse en un solo gran conflicto a nivel mundial. Estamos viendo las primeras declaraciones. Creo que realmente la República Islámica de Irán probablemente vaya a cumplir sus amenazas de, en este caso, responder con ataques a las diferentes bases de los Estados Unidos en Medio Oriente, bases que están realmente muy cercanas y que Irán ya ha demostrado que tiene la capacidad operativa de atacar. En la última escalada de esta semana y en los ataques al Estado de Israel lo pudimos ver. Y obviamente también ya Trump ha anunciado que cualquier tipo de respuesta y retaliación va a ser replicada con ataques de una intensidad aún mayor. Por eso yo te comentaba al principio que he pasado al escenario del pesimismo más o menos sombrío, en tanto veo difícil que esta escalada pueda detenerse, por lo menos en lo inmediato. Entonces las perspectivas son realmente muy, pero muy complejas, insisto, no solamente para Medio Oriente, sino para todo el planeta. Lautaro, es conforme a las capacidades bélicas de Irán y sus aliados y de Israel y Estados Unidos. ¿Estamos realmente en la perspectiva de una tercera guerra mundial o aun cuando apenas estamos con las primeras noticias, los primeros minutos, primeras horas de este ataque de Estados Unidos a Irán? Y es difícil hacer una previsión de esta índole, pero ¿puede circunscribirse al ámbito meramente regional o si hay riesgo de una conflagración mundial?
No, yo creo que esto ya implica una internacionalización de facto, ya que mencionas el caso de la Guerra Mundial. Es curioso porque hay algunos analistas e historiadores que más bien analizan esta como una quinta guerra mundial, considerando que la tercera habría sido la Guerra Fría y que la cuarta habría sido la llamada Guerra contra el Terror desatada por George Bush a comienzos del año del siglo XXI. Entonces creo que este escenario tiene bastantes reminiscencias con esa llamada guerra contra el terror, contra la invasión a Afganistán y la guerra de Irak. Dos conflictos que vale la pena recordar, tuvieron un enorme costo en vidas humanas. Si hablamos del caso de Irak, se calculan entre 500.000 y 1.000.000 de personas, sin contar las 4 millones de personas, de ciudadanos iraquíes desplazados por todo el planeta. Y fueron, me parece, también vale la pena señalarlo, conflictos que, sobre todo en el caso de Afganistán, terminaron una especie de empantanamiento para el gran hegemón norteamericano, en tanto no fue capaz de cumplir sus objetivos declarados. Y también vale la pena decir, y creo que esto también tiene que ver con el carácter profundamente internacional de este conflicto, en el caso de guerras como las de Irak o, por ejemplo, guerras como las de Libia, el saldo fue en todos estos escenarios el mentado, el buscado cambio de régimen por Occidente, pero sobre todo la proliferación de una serie de grupos islamistas profundamente radicalizados y una serie de grupos terroristas que todavía operan hoy por hoy no solamente en Medio Oriente, sino también, por ejemplo, en el norte de África. Entonces, insisto, si tomamos esta dimensión vinculada a los grupos irregulares, también tenemos otra especie de síntoma o prueba de este carácter profundamente internacional del conflicto que estamos viviendo. Lautaro, una de tus especialidades en geopolítica es relacionada con América Latina y el Caribe. Aquí te pregunto, esto que estamos viendo y viviendo, ¿cómo impacta a América Latina y al Caribe, particularmente a los movimientos progresistas, algunos en el poder, otros en graves conflictos, otros avanzando como en México? ¿Qué implica todo esto respecto a América Latina, el Caribe y particularmente México? Bueno, espero y me atrevo a decir, y lo hago viendo las primeras declaraciones que han surgido de figuras líderes de la región, que esta situación va más o menos a colocar en un bloque homogéneo a los gobiernos de una muy diversa izquierda y de un muy diverso progresismo en América Latina y el Caribe. Obviamente va a haber condenas de algunos países quizás un poco más cercanos a Irán, como es el caso de la República Bolivariana de Venezuela, pero acabamos de ver las primeras declaraciones del gobierno mucho más centrista de Gabriel Boric en Chile y también van, por supuesto, con mucha mayor moderación en el sentido de condenar este ataque totalmente injustificable de parte de los Estados Unidos. Así que por lo menos mi expectativa es que América Latina y el Caribe, por lo menos sus sectores progresistas, se posicionen de forma bastante homogénea en este escenario. Obviamente, del otro lado, vamos a encontrar que los países que están alineados hoy por hoy con los Estados Unidos y con el Estado de Israel van a profundizar ese alineamiento automático. Lo podemos, por ejemplo, seguir y mapear con las primeras declaraciones de Javier Milei en la Argentina, que, por ejemplo, hace escasas horas había declarado de forma absolutamente desconcertante que la República Islámica de Irán era un enemigo de la Argentina. Entonces, creo que esto va de alguna forma a cohesionar esos dos grandes bloques y polos en los que se divide América Latina y el Caribe. Y creo, me atrevo a opinar en el caso puntual de México, que esta es una nueva señal de alarma en torno a la necesidad de tomar mayor distancia geopolítica y ganar mayores márgenes de autonomía respecto a un país, los Estados Unidos, que está básicamente arrastrando al planeta a una guerra de consecuencias impredecibles. Creo que, insisto, es un buen momento para pensar la geopolítica regional desde el caso de México, pensar espacios alternativos como los BRICS, pensar vías alternativas tendientes a la multipolaridad y no quedar de alguna forma uncidos a un país que realmente va a llevar a la humanidad hacia un eventual colapso. Ahora, Lautaro, estamos en México en una circunstancia de exigencias diversas en materia de crimen organizado, conversiones de intervenciones de Estados Unidos directamente contra cárteles, problemas de aranceles, problemas migratorios, cancelación de exportación de ganado a Estados Unidos por el gusano barrenador, en fin. Esta postura de Donald Trump, ¿crees que va a aumentar sus pretensiones de mayor control cerrado sobre México o por el contrario, que concentrado en las guerras a larga distancia,
afloje un poquito el aerrojamiento sobre México? Bueno, tu pregunta es muy interesante, Julio, porque creo que ahí está la gran paradoja y contradicción del proyecto del Make America Great Again. Yo creo que más allá de la brutalidad de la política exterior norteamericana, esta conservaba bajo el segundo gobierno de Trump una cierta coherencia. Una coherencia vinculada, por supuesto, a los intereses mayoritarios del establishment norteamericano y una coherencia vinculada a este intento de alguna forma, replegarse sobre el hemisferio. Por eso estamos viendo que la doctrina Monroe es de alguna forma rescatada de forma explícita por Trump y por también la Secretaría del Departamento de Estado. Un intento de alguna forma de delegar otra serie de conflictos globales en sus aliados o subalternos. El caso de la guerra de Ucrania delegada a la Unión Europea era en este caso bastante emblemático y hasta ahora, insisto, Trump había propuesto a su propia base trabajadora de alguna forma reconcentrarse los problemas domésticos e intentar ganar otra vez la capacidad industrial y la competitividad internacional perdida en la puja hegemónica contra China. Yo creo que en este caso lo que Trump acaba de hacer contradice frontalmente toda esta estrategia que venía impulsando en política exterior. No es casual que algunas figuras muy resonantes del proyecto MAGA se venían oponiendo, obviamente ahora se van a alinear, pero venían manifestando una serie de críticas o por lo menos la intención de no sumarse a este coro belicista que buscaba iniciar este conflicto con Irán. Es el caso, por ejemplo, ni más ni menos que del vicepresidente Shiri Vance, que hace poquitas horas se había manifestado, insisto, en este sentido de no ingresar a esta guerra con Irán, lo cual nos lleva de alguna forma a señalar la paradoja de que en este caso el Estado de Israel, un Estado proxy de los Estados Unidos, estaría quizás por imponiendo sus propios intereses nacionales a los intereses de la gran potencia global que son todavía los Estados Unidos, aunque siga siendo una potencia decadente. Entonces creo que en ese sentido, como vos sugerís, sí puede llegar a pasar que si este conflicto finalmente escala y se profundiza, bueno, Estados Unidos va a tener obviamente más frentes globales que atender. Y no podemos olvidar que fue, por ejemplo, en la gran primavera latinoamericana, esa primavera progresista, integracionista, se dio justamente porque Estados Unidos estaba concentrando su interés geopolítico y estaba empantanado en varios conflictos en Medio Oriente. Todavía creo que es un poco prematuro para asegurarlo, pero bueno, de consolidarse estas tendencias, creo que sí, realmente va a ser más difícil para la Casa Blanca seguir monitoreando y presionando en simultáneo en tantos frentes abiertos a nivel global como tiene en este momento. Lautaro, te agradezco mucho esta oportunidad de platicar, agradecemos mucho tu disposición, tu tiempo con horario distinto, pero muy amable, Lautaro, a reserva de lo que desees agregar. No, solamente eso, estamos, insisto, todos al pendiente. Vale la pena quizás señalar como último dato que ahora algunos reportes que llegan de los medios iraníes estarían estableciendo que el ataque no habría sido quizás tan ¿Sí? contundente o destructivo como Trump indicó en su lacónico comunicado por redes sociales. Independientemente de la capacidad destructiva o no de este ataque, creo que la propia inercia igual va a hacer que lamentablemente este conflicto escale. Pero bueno, lo seguiremos monitoreando y quedo completamente a disposición para otras futuras conexiones. Lautaro, muchas gracias. Seguimos en Gracias, contacto. Julio. Hasta pronto. Hasta Buenas luego. noches.